Vamos a estar hablando que es súper mega importante para la mujer judía es la cocina kosher. ¿Cómo llevar una cocina kosher? Entonces es otro punto bastante importante. Entonces aquí les pongo la pasta. También le pasemos video el de ser mujer judía. También voy a poner la pasta de cómo es el libro. Entonces bueno, aquí comenzando con la cocina kosher. Aquí les pongo la pasta. Está también aquí lo de las leyes acerca de pues aquí como la primera parte que ponen ahí en el libro. La segunda sobre la realización de la obra, como fue posible por parte aquí ya los miembros. Se repitió. Bueno. El índice tiene el prólogo, la introducción en torno al kashrut, la primera parte, el origen de la prohibición, el concepto de la Soledbo, categorías de prohibición, el concepto de Gezerá y la autoridad de los jajamim, la prevención, separación entre la carne y lácteos, sobre la masa, tiempo de separar entre la ingestión de carne, entre la ingestión de carne y los productos lácteos, cocciones con carne, conceptos alérgicos relacionados con la dentadura. Y bueno, y aquí sigue continuando los conceptos generales de precaución, contacto entre carne y lácteos fríos, especificaciones sobre el concepto de noten tam, lavado de utensilios, el horno corriente, horno de microondas, la vajilla de vidrio y Pyrex, la vajilla de cerámica, la vajilla de porcelana, el criterio de la halajá. Segunda parte. Primero, segundo y tercer recipiente, el origen de la agalá y el ibum, la cocción sin fuego, la cocción para no judíos, métodos de cocción, el concepto de kashrut, kebushal, los utensilios de la cocina, precaución en relación con la cubierta de los recipientes de la cocción, el cuchillo, mezclas de carne con leche, carne y leche cocinados, el concepto de malej keroteaj, utensilios de carne y leche, libun hamur, el apéndice, preguntas y respuestas, léxico, referencias, reflexiones del autor, pruébense a sí mismos. Aquí con el sello y bueno. Entonces, bueno, empecemos con esto. El torno al kashrut. Dice, la palabra hebrea kosher, apto lícito para comer en este caso, es raíz de kashrut, a su vez sustantivo de kasher. Este es el conjunto de leyes dietéticas y reglas para la preparación de los alimentos. Además, corresponde dejar bien claro que este concepto de kasher no nace a partir de motivaciones sanitario y profilácticas. En el libro levítico de la Torá Pentateuco se nombra explícitamente el kashrut como kedushá, santidad, dándole así un matiz importante e instrumento que conduce precisamente hacia la kedushá, la santidad, y todavía más la morfología de la palabra kashrut es descomponible en dos partes, que, como y ashar, recto, derecho, como si dijéramos una vía instrumental para alcanzar un mayor grado de kedushá, santidad, y ahora rectitud. Por otro lado, podemos pensar en kashrut como una solución inteligente al ciclo destructivo que engendra ese afán asimilador, devorador del hombre en sociedad, una tentativa que entraña en un imperativo de ordenar estas pulsiones. Es así como el punto de referencia de donde arrancarán el kashrut se encuentra en el relato en el libro del Génesis del Pentateuco sobre el Mabul, el diluvio universal. Antes de este hecho, el hombre era vegetariano. Posterior al incidente, el hombre será autorizado para sacrificar animales con el fin de ingerir su carne.
En el Tratado Sanedrín del Talmud Babli, que Tratado de babilónico, se cuenta que el Mabul fue una respuesta a la desintegración y corrupción de la generación de Noé, entre las cuales se contaba mayormente la violencia en la prospiación indebida y el desorden en la conducta sexual. Es decir, un entregarse por completo a las pulsiones destructivas. La carne permitida para el consumo humano vendrá como una forma de dominar la violencia en el hombre dentro de conductas no destructivas, y esto la Torá lo entenderá cuando el proceso de consumo y faenamiento se haga bajo ciertas regulaciones cuyo conjunto conocemos con el nombre de kashrut. Así vemos cómo el kashrut encuentra en directa oposición a la confusión del mabul. Por ejemplo, la carne a consumir debe ser desangrada en respuesta a la presión descrita por el Rambam Nachmanides, gran comentador de la Torá de origen español. Se dice que la sangre es la fuerza vital del animal, siendo por lo tanto su consumo, la asimilación de lo animal, un deshumanización por el hombre. Aparte de la prohibición que recae sobre la sangre, nos encontramos con que la Torá nos indica dos signos de reconocimiento del animal comestible. En el caso de mamíferos, obviamente pezuñas hendidas y doble estómago rumiante. Si nos sugiera la pregunta por la casualidad de estas obligaciones de kashrut, la respuesta es más evidente de lo que podría intuir a priori. La Torá quiere antes que todo delimitar le'avlit en hebreo, porque sabe mejor que nosotros que el sentido significado es consecuencia de la diferencia de la distinción. Kashrut, porque Israel es Kadosh, santo, un pueblo separado, distinguido, que construye su camino hacia la Kedushá, santidad, distinción. Ahora bien, en el sistema de las mitzvot, los preceptos, que son la base de la halajá, código de las leyes judías, el kashrut es considerado dentro de las llamadas mitzvot legales. Son normativas que, en este caso, la diferencia conductual del hombre kasher. Históricamente se ha visto que este tipo de mitzvot son difíciles de cuidar. El Talmud nos explica que estas mitzvot son las que cuestionan a Israel y las del mundo preguntan por qué ellas, infatigablemente tratando de anularlas, nos conocemos y sabemos que si no entendemos la razón para hacer algo, no tentamos en busca de una razón para no hacerlo. No siempre la explicación de un fenómeno es racional. Aquella razón que es herencia de la lógica deductivo-formal, si hablamos de justificación para una normativa tal como el kashrut, que mejor prueba que la existencia del pueblo de Israel vivo y pensándose de la misma manera que la estamos haciendo nosotros ahora. En síntesis, en el sentido de la continuidad de la funcionalidad de las mitzvot legales se ubica. La Torá es principio de vida en la evidencia que somos una identidad única y separada, pero la unicidad y la separación son conductas dinámicas, no meras herencias pasivas de ribetes folclóricos, y precisamente el kashrut es una de las más importantes en el límite de la humanización, que es nuestro pacto con Hashem. Coel Ebrecht de Shira. Esto entonces como la primera parte, luego ya en el próximo capítulo, vamos a ver la primera parte, el capítulo 1. Esta es la primera parte, el capítulo 1, el origen de la acción, en el próximo video.